Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez Pastor. Queremos saludar a todos nuestros miembros, que sea en YouTube o en Facebook, y también a estas personas nuevas que nos están viendo por ese ojo mágico de las redes sociales. Dios les bendiga y los invitamos a ustedes a que oren con nosotros, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este programa, Señor, porque lo hacemos para glorificarte, lo hacemos para honrarte, porque tú eres bueno y tú nos has dado este espacio, ¿verdad? Que nosotros podemos ir a través de esas redes sociales, Señor, para llevar esa sana doctrina a otros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pastor, el tema de hoy, es súper interesante. Y presten oídos, muchachos, porque es algo que sí nos compete como iglesia, como un cuerpo de Cristo. Pastor, estaría bien decir de que sería bíblico vender talentos, comida, artículos. Bueno, no es bíblico, pero sin embargo, desgraciadamente, muchas iglesias lo hacen, ¿verdad? Y no creo que sea aprobado por Dios, porque hay una cierta desconfianza cuando nosotros tratamos de hacer mercadería dentro de una iglesia, porque eso es lo que es, porque hay una ganancia que quizás habrá muchas excusas o habrá muchos pretextos que necesitamos ese dinero para construir, pero el crecimiento lo da Dios. Perfecto. Pero, ¿qué otro nombre usan estas personas para poner esa mercadería dentro de sus iglesias? Bueno, mercadería para recaudar fondos usan las palabras como protemplo, ¿verdad? Talento, vendemia, tienda. Una vez escuché que vamos a la tienda de Jesús, imagínense, es algo que yo creo que Dios aborrecería si lo viera, ¿verdad? Porque no importa el nombre, qué nombre uses, es el principio de tú no puedes hacer comercio dentro de una iglesia, tú no puedes ir a vender tus pants, tus tenis, tus chores, tus dulces, mucho menos comida dentro de la iglesia. Pero ponga mucha atención, si usted lleva comida a la iglesia para compartir, para comunión, es otro cantar, como dicen, es otra cosa que estamos hablando aquí en el cafetín. No que se venda, ¿verdad? Que te vendan un agua, que te vendan un refresco, que te vendan infinidad de cosas, ¿verdad? Porque es una manera de comercializar y realmente Dios está más interesado en lo espiritual que en lo físico. Bueno, pastor, ojo pelado, que estamos yendo. Principalmente esto no es una opinión del pastor. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, pastor, pero ¿por qué esa insistencia en vender cosas dentro de la iglesia? ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas, porque alguien te enseñó, porque tú asististe a una iglesia y lo vistes, porque tu concilio o tu líder te dijeron que lo hicieras. Entonces, no todo lo que te digan es cierto, tienes que filtrarlo a través de los oídos de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, a ver si es aprobado por Dios, porque tú tienes que tener ese temor, esa reverencia a Dios de hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero no tienen nada de malo, ¿verdad? Así han de decir mucho, y los que lo están viendo a través de las redes sociales, pues sí tienen mucho de malo si no está en las Sagradas Escrituras. Quiero que sepan, porque no todo el que diga Señor, Señor, lo va a conocer Dios. Pastor, pero eso sería también, digámoslo así, ahorita hablando aquí, falta de fe de esas personas, pastor. Sí. Falta de confianza en seguridad, porque si Dios te levantó, Dios te llamó, Él te prometió que te va a respaldar, Él te prometió que va a estar contigo. Entonces, al hacer tus estrategias, porque eso se llama estrategias, ¿verdad? Sí. Que tú ahora hagas esto, hagas el otro, ahora a ver cómo le haces, ahora haces un retiro, ahora vendes esto, ahora haces una... yo vi en una iglesia hasta una rifa. Entonces, eso no es bíblico, no tiene confianza que Dios te puede sostener tu ministerio. Yo le aseguro, si una iglesia, el pastor es realmente llamado por Dios, aunque sean 4 gatos, se sostiene. Amén.
Pastor, ¿y cómo se llamaría esta palabra, esta mercadería teológicamente? Esta mercadería se llama mercadería de la fe, teológicamente. Se le llama mercadería de la fe. Las personas que lo hacen se llaman mercenarios de la fe. Y si usted participa en vender, en que el pastor le diga que usted vaya a vender, si usted participa en ello, usted es un mercenario de la fe, porque no es bíblico lo que está usted haciendo. Haz de cuenta que usted va a vender sus canciones o toca la guitarra y le pagan dinero, o va a un concierto y le pagan, es lo mismo, es el mismo principio. ¿Por qué? Porque está involucrado el dinero. Bueno, pastor, es importante lo que usted está diciendo acá, porque así nuestros miembros están viendo de que esto no es correcto. Para todos los que nos están viendo, aquí están nuestras páginas. Es importante que oigan ustedes. Si tienen alguna pregunta, escríbanos. Si quieren llamarnos por los teléfonos, ahí están en las pantallas. Si tienen alguna duda, por favor, estamos nosotros aquí para poder responderles a ustedes. Es importante que ustedes vean que cosas así nos pueden desviar del camino de Dios. Y por eso dice que muchos me llaman Señor, Señor, y no lo conocen. Hacedores de maldad. Entonces es importante que oigan todo lo que dice la palabra de Dios y lo que se está hablando el pastor Carlos Redimín. Lo que está diciendo es palabra, es palabra. Te invitamos a que seas parte de nuestros grupos, ya sea en Facebook por Prédicas del Cafetín, marca like, y también en la página de YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Aprieta like y también aprieta la carita del payasito para que te suscribas, pero eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga. Pastor, pero entonces estas personas, un ejemplo, hay personas que cobran, que están tocando, ¿verdad? Como usted dijo anteriormente, como un concierto, o tocan en la iglesia y les pagan por eso. ¿Eso también es mercadería? Claro que sí, ¿verdad? Y yo entiendo si una iglesia es muy grande, ¿verdad? Ya tiene más de 200, 300 miembros, que tenga gente asalariada, es correcto. Una cosa es ser asalariada y otra cosa es ser mercadería. Entonces, estos son como productos de mercadería de fe. Sí, falta de fe. Lo podemos poner, la mercadería de fe es falta de fe y va de la mano con la doctrina falsa de la prosperidad. ¿Cómo se llaman esas estrategias? Porque tenemos varias personas que hacen este tipo de cosas y es importante que muchos pastores nos están viendo también, mucha gente, miembros de grupos, de otros grupos, ¿verdad? Dentro de lo que es Facebook y todo eso, que son pastores y nos están viendo. ¿Cuáles son esas estrategias que no se tienen que hacer entonces? Bueno, tenemos que depender del Señor. Debemos de depender de lo que nosotros como iglesia recibimos como ofrenda, ¿verdad? Porque el Señor sabe cuánto tú das, ¿verdad? Porque tú no vas a engañar al Señor, ¿verdad? No es un régimen, un %, sino lo que tú das de tu corazón. Si tú das $1, Dios sabe que tienes un corazón de dólar, no lo puedes engañar. Entonces aquel que es un verdadero hijo de Dios no solo da ese $1, lo da todo porque ama al Señor, ama a su Señor y quiere que la obra de Dios prospere. Entonces la obra de una u otra manera prospera. Y si los miembros no dan dinero, Dios te provee el dinero por otro lado, porque Dios el dinero es el dueño del oro y la plata. Así es. Pero no confían en él. Entonces sacan estrategias, métodos nuevos. Acuérdense, todo lo nuevo no proviene de Dios. Todo lo nuevo no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque es falso, porque Dios ya tiene todo en un canon, tiene todas las doctrinas. Y dice en Jeremías, nos dice, ¿verdad?, que andad por las sendas antiguas, que son las más seguras. Y si nosotros vemos estrategias nuevas, usted probablemente está en una iglesia falsa. Okay. Lo que trae la estrategia principalmente puede ser tiempo, ¿verdad, pastor? Puede ser engaño y sí, manipulación. Déjeme explicarlo. Por ejemplo, cuando estas iglesias tienen este tipo de vendemias, tienen hasta restaurantes, con eso les digo todo. Desayunan ahí, almuerzan y dicen, no, dice, le tienes que dar todo el tiempo al Señor, y ahí tienen a los miembros manipulados desde las 7, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y entonces
ya los miembros están muriendo de hambre y tienen que ir a la tiendita a comprar el talento, a comprar un refresco, tan siquiera un chicle para que se les olvide que tienen hambre. Y es una estrategia que ellos usan diabólica, porque tienes una carta escondida cuando tú puedes tener un servicio, tener comunión y dar un buen mensaje en 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. ¿Y por qué? Porque tú tienes familia, tienes cosas que hacer, muchas personas trabajan todas las semanas y es una manipulación, y desgraciadamente vemos eso, que usan el tiempo, el engaño y la manipulación. Hay muchas hermanas que usted tiene que cocinar y descuidan su hogar. Es una aberración. ¿Cómo tú vas a descuidar tu hogar por llevar una olla de arroz a la iglesia para vender? Y dice el pastor, pues, bueno, pues tú vas a sacar lo que invertiste, pero no le van a pagar ni el gas, no le van a pagar ni su tiempo, no le van a pagar ni la sal que le echó al arroz. Entonces es una mercadería, y realmente el principio nos lo da Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús va al templo y ve todos esos mercaderes, esos cambistas, ¿qué hizo Jesús? Se airó, sacó su látigo, empezó a darles chicotazos. Sáquense de aquí, porque esta será llamada casa de oración, no cueva de lobos. Y quiero que sepa que cueva en griego quiere decir un escondite. Entonces, cuando tú haces mercadería, talentos, o vendes cosas en la iglesia, te venden hasta chicles en la hora del servicio, eso está haciendo algo escondido, algo oculto, y todo lo oculto no viene de Dios. Exactamente. También estamos viendo acá, y wow, pastor, todo lo que usted está diciendo, hay cosas que increíblemente también vemos hermanos que están metidos en compañías, digámoslo así, binarias, como, no sé si decir las palabras correctas o decir las compañías, pero son de esos como tipo pirámides, pero no son pirámides, son binarios, y en la propia iglesia empiezan a invitar a estas personas a que compren sus productos, y entonces agarran a la misma gente de la iglesia para que compren sus productos, y eso también no está bien delante de los ojos de Dios, porque está utilizando la misma parte de la iglesia. Usar el cuerpo de Cristo es una aberración para Dios. En el sistema que sea, que yo te quiero ayudar para que pongas tu negocio, que la pirámide, son puros cuentos. Tú vienes a adorar a Dios, y a servir a Dios, no vienes a hacer negocio a la iglesia. En el templo, en la iglesia, no se puede hacer ningún tipo de negocio. O fuera de la iglesia, si tú pones tu puestecito de tamales afuera también. Bueno, afuera de la iglesia, en los alrededores de la iglesia. Bueno, pero fuera en la casa, sí, no hay rollo. Si las personas están lucrando fuera de la iglesia o con los miembros de la iglesia, también es una aberración. ¿Por qué? Porque su enfoque no es Jesucristo, su enfoque no es Dios. Exacto. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que no solo venden comida, ¿verdad? Venden dulces, venden agua, venden refrescos, venden libros, venden membresías, venden viajes a Israel, venden viajes a Disneylandia, venden todo. No pueden vender su alma al diablo porque ya la vendieron. Así como Jesús reprendió, pastor, como usted mencionó ahorita, Jesús reprendió toda esa cueva de ladrones, ¿verdad? Que era supuestamente una sinagoga. ¿Qué parte de la Biblia nos apoyaría también con eso que hizo Jesús en ese tiempo? Bueno, en la Biblia habla que también nos dice la Biblia que cada quien coma con el sudor de su frente, ¿verdad? Entonces, si toda la gente está haciendo talentos, y la tiendita y el restaurante de la iglesia, y el pastor no hace nada, entonces él está comiendo de ahí sin sudar. Dice Pablo que no trabaje, no coma. Imagínense. Y todos los miembros, porque somos un cuerpo, son responsables porque permiten una doctrina que no es sana. Porque no es sano que tú vayas a la iglesia y te tengan ahí retenido por 6 horas y tengas que comprarles ellos los alimentos. No es sano, eso no. Para aquellos que nos están viendo, por ese ojo mágico, miren todo lo que se está hablando aquí, y es importante que usted esté enfocado en lo que es Dios. Miren, una cosa tan simple como vender algo te puede complicar, ¿verdad?
Y lo que está hablando el pastor Carlos Redimín es algo muy importante, y no lo está hablando él de su opinión, lo está hablando con la palabra de Dios. Es importante que sepamos que las cosas que uno hace dentro de la iglesia y fuera tiene que ser y tiene que estar Cristo centro en la parte de nuestro corazón hacia afuera, ¿verdad, pastor? Bueno, yo le pregunto algo, hermano, y a todos los que nos están viendo, que usted tiene sus servicios domingo, y después los tiene ahí sin comer a todo el mundo, entonces ya se están desmayando, ya están esperando la hora del talento, y llega el break, ¿verdad? El receso, ¿verdad? Para que coman, ¿verdad? Y que llegara Jesús, ¿qué diría? ¿Usted cree que Jesús permitiera eso o sacara su chicote otra vez? Bueno, pastor, pero ¿qué pensaría Jesús con esta práctica antibíblica? ¿Qué es lo que dice la palabra? Bueno, él lo que pensaría, no creo que Dios cambie su forma de pensar acerca de este tema, que la casa de Dios es santa, que no es un mercado, que no es cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús la llama cueva? Porque no saben dónde quedó la bolita. Es escondido, no saben cuánto ganó, cuánto se sacó, nada. No hay números ahí. Entonces, una iglesia que no es transparente no es de Dios. Y aunque tú hagas negocio transparentemente no es de Dios, porque tú debes de depender del Señor 100%. Si tú dependes de tu talento, de tu tiendita, de que vendes café, de que vendes chicles, entonces tú no dependes de Dios, tú dependes de tu negocio. Exacto, no tienes la confianza en Dios. Exactamente. Es lo que está diciendo. ¿Qué nos dice Juan 2:28, pastor? Es que todo lo que es la mercadotecnia no debe estar dentro de la iglesia. Y bueno, ahorita lo estamos comprobando con lo que es la palabra de Dios. Y es importante que sepamos que todas estas prácticas no son de Dios. Incluso, pastor, las librerías dentro de la iglesia. Sí, porque las regalías, ¿para quién son? Póngase a pensar. ¿Es del mismo profeta que predica ahí o de la misma concilio? O todo es un negocio, ya sí. No es un lobo, ya es una cadena de lobos. Ay, Dios mío, pero pastor, pero increíblemente así se va colando el enemigo. Y eso es lo que realmente tenemos que evitar y desenmascarar, que es lo más importante. Bueno, el problema aquí es que si tú estás en una iglesia y permites que se haga negocio dentro de una iglesia, tú estás participando en el pecado. ¿Por qué? Porque la misma culpa que tiene el que mató la vaca como el que la agarra. El que calla otorga. Entonces, Dios nos mandó a defender nuestra fe. Entonces, si yo veo que y no compro y no participo, pero estoy ahí, estoy falta de fe, porque si yo tuviera fe, defendiera mi fe. Y sabes qué, hermano, eso es antibíblico. Sabes qué, hermano, confía en Dios, o arrodíllate y crea el evangelio. Exactamente. Y aquí es donde venía la pregunta esa de quién es la culpa, pastor. La culpa es desde el dirigente espiritual hasta el nuevo, todos, porque es un cuerpo. Y Dios no va a culpar nada más a uno o dos, Dios va a culpar al cuerpo. Imagínense. Entonces, ojo pelado para todos aquellos que Y nos por están eso viendo. muchas iglesias, hermano, no prosperan. Pastor, ¿y qué significa la palabra talento? Bueno, talento viene de Babilonia, si usted no lo sabe. Bueno, talento secularmente es una actitud de alguien que pueda, por ejemplo, tocar un instrumento, hacer algo muy bien, pero también talento viene la palabra etimológicamente de Babilonia, que quiere decir una medida de peso. Una medida de peso. En este caso, una medida de plata o una medida de oro, ¿verdad? Okay. De ahí viene la palabra, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de talentos, habla de medidas. Medidas, como la parábola. Haz de cuenta, cuando usted le dice al pastor, vamos a hacer talento, le está diciendo, vamos a hacer billoyo. Billete, ok, sí, porque en venezolano talento es los que tocan o los que hacen algo con las manos. Pero bíblicamente, es billete. Es hacer algo productivo. Wow, pero sin el consentimiento de Dios, o sea, haciéndolo fuera de algo no aprobado por Dios. Dentro de la iglesia, ojo, dentro de la iglesia o alrededor de la iglesia. Pastor,
¿Cómo sería entonces, por lo menos, toda esta diferencia entre el don y el talento? Bueno, el talento puede ser genético, ¿verdad? Si tú eras un hijo de un futbolista, puedes tener ese talento, o un músico, tú puedes tener, genéticamente tú lo puedes tener, pero también puede ser aprendido o puede ser instruido por alguien, ¿verdad? Pero el don es un regalo que solamente Dios te lo puede dar. Wow. Esa es la diferencia. Vamos a leer la cita, ¿verdad? Porque no la Sí. leímos, porque esta, ¿verdad? Conversación, esa pregunta Sí. están muy interesantes, ¿verdad? Porque nosotros debemos de abrir los ojos muy bien todo lo que hagamos dentro de las iglesias, porque debemos de tener esa reverencia, ese temor a Dios. Y muchas veces no entendemos eso, que muchas veces los dirigentes espirituales son orillados a hacer eso porque los miembros como no responden en ofrendar lo que realmente para soportar la obra, porque ellos no piensan que el pastor se lo va a gastar o va su dinero a subir por otro lado, pero el que tiene amor al dinero no tiene el amor a Dios, ¿verdad? Y como dijimos hace unos momentos, ¿verdad? Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Y cuando Dios te sella, a ti no te va a importar soportar una verdadera iglesia, ¿verdad? Porque también tiene que ser una verdadera iglesia para un verdadero creyente, porque si no, ahí va a estar que si da o no da. Y entonces va a orillar a las estrategias a estos pastores a planear cómo sacar el dinero para seguir construyendo, seguir manteniendo el edificio, seguir en el lugar donde están, pero lo que ellos tienen que hacer es predicar el evangelio para que esas personas sean sellados y Dios las despierte de su sueño espiritual y empiecen a soportar la obra de que Dios le encomendó. Primera de Juan 2:28 dice, hijitos, escúchenlo muy bien esta cita porque es muy importante. Dice, permaneced en Él. ¿En quién? En Jesús. Para que cuando Él venga, Él se manifieste, tengamos confianza. Si no tuvimos confianza antes, ¿cómo vamos a tener cuando Él venga? Para que su venida no nos alejemos de Él y nosotros seamos avergonzados, ¿verdad? ¿Por qué? Por 1700 años las iglesias se sostuvieron con las ofrendas y ahora necesita ser talento. Porque los tiempos van para mal, porque habrá más falsas iglesias, más falsas doctrinas y habrá destrucción. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Pero pastor, entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud dentro de la iglesia si vemos estas cosas? Porque vamos a suponer, hay que pagar luz, hay que pagar renta, hay que pagar agua. ¿Cómo entonces, qué le recomendaría entonces usted a esos pastores que ven una iglesia o que tienen la proyección de una iglesia y saben que van a tener estos gastos y no van a poder pagarlos? Que dejen de predicar fábulas y prediquen la sana doctrina, porque la sana doctrina es la única que te puede lavar, purificar y te puede hacer entender, porque el pastor jamás puede convencer a alguien, solo el Espíritu de Dios puede convencer a alguien. Pero una recomendación, pastor, ¿no sería buscarse un local más pequeño que él pueda con su trabajo pagarlo primero? Bueno, y claro, después reunir su gente poquito a poco y un ir verdadero avanzando, sí. pastor llamado por Dios, Dios lo encamina, Dios le abre puertas y no cobra, él depende de Dios. Exacto. Entonces vemos muchas veces que hoy hasta el pastor quiere plan dental y seguro de vida y bonos y que no corta el pasto el pastor y que el pastor no lo llames después de las 8. Sí, porque de que los hay, ¿verdad? Entonces También como el adorador, entre comillas, que toca, que quieren hoteles 5 estrellas, que quieren conciertos, $40 a $100, que quieren su, $200. que quieren su queso Roquefort. Sí, es increíble. Y para cerrar este programa, esta cita es muy importante que usted se la aprenda y la asimile en su corazón, porque esta es la sana doctrina que dice que para que seas tardo, que sepas cómo debes tú conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna baluarte de la verdad, porque hay una sola verdad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no te sabes conducir
dentro de la iglesia, ¿qué va a pensar Jesús? Y si un día llega a tu tiendita, o se va a formar Jesús en la fila del talento para comprar una quesadilla, ¿no, verdad? Piénsenlo, ¿estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios? Predica la sana doctrina, predica el evangelio para que haya un poder dentro del creyente que lo dé todo, que dé su vida por el evangelio. Ese es el verdadero creyente, el que lo mínimo que Dios espera de un creyente es que Él le sirva y le adore toda su vida, las 24 horas por 7 días. Eso es lo mínimo, y Dios no tiene que hacer nada por mí. No tengo que hacer promesas de fe, no tengo que comprar en la tiendita del talento, porque ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya lo hizo todo. Yo no espero nada de Dios, ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo por mí, porque yo no me merecía que Él me rescatara, que me hiciera salvo, que me hiciera una nueva criatura, que me hiciera inmortal, que me hiciera igual a los ángeles. Así es. Y una de las cosas, si usted es pastor y está formando su iglesia o ya la tiene formada, si tiene estas características, este es el tiempo de arrepentirse de lo que está haciendo, pedir perdón al Señor, porque Él es el único que nos perdona. Nosotros también fallamos, somos hombres y fallamos también. Es lógico que usted también falle, pero este es el momento que usted tiene que tomar para decir, wow, Señor, perdóname y vuelva a esas sendas antiguas, como dice el Señor. Acuérdense muy bien, hermano. Un poco de levadura aleuda toda la masa. Un poquito de talento aleuda toda la iglesia. Un poquito altera todo. Y no nos podemos ir, pastor. Claro, sin predicar el evangelio. ¿Verdad? El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad?, murió por todos nosotros cuando no nos lo merecíamos, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y según las Escrituras dice que si tú crees de todo corazón en su sangre preciosa, tú vas a tener ese poder, esa transformación, vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y vas a ser hechura suya, destinado para buenas obras en Cristo Jesús. Y tú no vas a necesitar necesidad de vender talentitos en ninguna iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.